Hola chicos, buen día. Disculpen la demora, estaba Hola. esperando a que se conectaran algunos más. Pero bueno, ya siendo 6, vamos a arrancar. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Sí, lo vamos a hacer bien rápido, cosa de que, bueno, tampoco tan rápido, pero rápido, cosa de que terminemos. Y una vez que terminemos, les voy a habilitar la segunda autoevaluación para que puedan hacer. Y aquellas personas que no pudieron hacer la primera autoevaluación, también lo voy a habilitar, cosa de que la puedan hacer también. ¿Sí? El día de hoy vamos a repasar las unidades 5, 6, 7 y 8, que son las últimas que hemos visto después del primer repaso que hicimos. Bien. Así que bueno, al igual que la clase que anterior, no sé si alguno tiene alguna duda o algo que quiera preguntarme antes de arrancar, así lo aclaramos antes. Si no, bueno, seguimos. No, profe. Bien, buenísimo entonces. Vamos a arrancar. Como les decía, hoy día vamos a hacer un repaso general de más o menos cada una de las unidades que hemos visto. No vamos a ahondar mucho en detalles. Si ustedes ven algo de lo cual no se acuerden, ¿sí? Me lo preguntan, no hay problema y lo explicamos nuevamente, ¿sí? Pero estos repasos son más bien generales porque recordemos también que las clases de estas unidades, las clases propiamente dichas, están subidas a YouTube, así que, bueno, básicamente por eso los repasos son más bien generales. Bueno, en la unidad número 5 lo primero que vimos, o sea, esta es la última unidad de lo que sería la parte de perforación uno, y estuvimos viendo un poco la parte de la surgencia, ¿sí? Que este tema de surgencia lo vamos a retomar luego en la unidad número 7, pero ya no viéndolo como un problema, sino viéndolo como una de las alternativas a la hora de la producción, ¿sí? En primer lugar, recordar un poquito el tema de las presiones. Recordemos que un pozo petrolero cuenta con una serie de presiones que son relativamente importantes. La primera era la presión hidrostática, que básicamente es la presión que ejerce el lodo de perforación. Bien. Luego teníamos la presión de la formación, que luego en producción le llamamos presión estática, pero es la misma, que es la presión que tiene dentro la roca en la cual yo tengo mi petróleo, como puede ser esta de acá. Bien. Y ya por último la presión de fractura, que es aquella presión a través de la cual, si yo la excedo, esta roca, esta formación, se rompe. Bien, es decir, es la presión a la cual la roca empieza a romperse. Para poder perforar en condiciones estables, siempre es importante que la presión hidroestática, es decir, la presión del lodo, sea mayor que la presión de la roca, para que de esta forma la roca no me entregue fluido al interior del pozo. Aparte de esto, también es, digamos, importante que, a ver si puedo marcar, no puedo marcar con esto creo que sí. No. Estoy probando a ver si puedo marcar con esto, pero no. Como les decía, es importante que la presión hidrostática, es decir, la presión del lodo, sea mayor que la presión de fractura para que el pozo, digamos, perdón, presión mayor que la presión de formación para que el pozo no me entregue fluido, pero tiene que ser menor que la presión de fractura, siempre. ¿Por qué? Y porque si yo excedo la presión de fractura, rompo la roca, y al romper la roca, en cierta manera, eh, digamos, voy a generar una permeabilidad adicional, una permeabilidad artificial. Eso genera que inclusive la parte interna del pozo se contamine con petróleo, se disminuye la presión hidrostática y eso genera surgencias, ¿sí? Entonces es importante mantenernos por encima de la presión de formación, pero por debajo de la presión de fractura, siempre a la hora de la perforación. En caso de que no podamos realizar esto, existe un mecanismo de eh, emergencia, digamos, ¿sí? Que son las famosas VOP o válvulas preventoras de surgencia, que la única función que tenían, recordemos, era la de cerrar el pozo, ¿sí? Lo único que hacen es cerrar la boca de pozo. Para poder cerrar la boca de pozo existen distintas VOP,
Bien, la primera que habíamos visto era la BOP anular, que es la BOP que se coloca por encima del resto de las Profe, BOP. Sí, perdone que lo interrumpa. sí. Me acabo de unir. ¿Es un repaso? ¿Es una unidad nueva? Disculpe, porque esto Está bien, está bien. no sé si Sí, está repasando. sí, les comentaba que íbamos a hacer un repaso de las unidades 5, 6, 7 y 8 para que puedan Ajá. hacer la autoevaluación, la número 2, digamos. Ah, bueno, dale, dale, profe. Gracias. De nada, les comentaba, para los que se unieron hace unos minutos, que el repaso va a ser general. ¿Ven? Si ustedes tienen una duda, me la preguntan. Pero el repaso va a ser general porque, en primer lugar, estos temas ya los hemos dado. Y en segundo lugar, si no han estado en la clase, pueden ver la clase directamente en YouTube. Entonces, va a ser un repaso más bien por encima de los temas, ¿sí? Como para ir refrescando algunas cosas. Buenas tardes, profe. Recién me uno. Buenas tardes. Buenísimo, entonces ahora sigo con la clase. Bueno, bueno. Bueno, entonces, como decíamos, dentro de las válvulas preventoras, la anular es una válvula un poco particular porque es aquella que permite cerrar sobre cualquier tipo de geometría, ¿sí? ¿Por qué es esto de cualquier tipo de geometría? Recordemos, nosotros vamos a tener portamechas, barras de sondeo, ¿sí? Y un montón de elementos más, como pueden ser el vástago de perforación. Todos estos elementos presentan geometrías distintas, mayor o menor diámetro, y el vástago inclusive presenta una superficie cuadrada en vez de circular. Entonces, la BOP anular tiene la particularidad de poder cerrar sobre cualquier tipo de geometría. ¿Por qué? Bueno, porque presenta una goma que cuando yo le inyecto aceite al sistema hidráulico de esta válvula, la goma se empieza a hinchar y al hincharse, digamos, se une a cualquier tipo de geometría y de esa manera me cierra la boca de pozo. Se llama anular porque lo único que me permite hacer es cerrar el espacio anular. ¿Qué quiere decir esto? Es el espacio que existe entre el pozo y las herramientas que yo tengo dentro. ¿Bien? Eso es el espacio anular. También se llama entre columna, entre caño, pueden decirle como quieran, pero es lo mismo. ¿Sí? En caso de que yo tuviese el pozo sin herramienta, es allí donde tengo que ocupar otra BOP que está en las siguientes. ¿Sí? La BOP exclusa era una BOP, habíamos visto que funcionaba con una serie de compuertas. Eso quiere decir exclusa, son como compuertas. Y al cambiarle el cabezal, que son estos que tenemos acá abajo, ¿sí? Al cambiarle el cabezal, yo podía convertirla en una BOP anular a exclusa, una BOP total o una BOP de cuchillas, dependiendo el cabezal que se le coloque. La anular de exclusa cumple la misma función que la anterior, que la anular, con la diferencia que esta no se adapta a cualquier tipo de geometría, sino que se adapta exclusivamente a la geometría del cabezal que yo le ponga. Por lo tanto, si yo le pongo un cabezal para barras de sondeo, no va a cerrar sobre el cuerpo del portamechas y tampoco va a poder cerrar sobre el cuerpo del vástago, ¿sí? Cierra solamente sobre el cuerpo de la barra de sondeo. Eso es un dato curioso de la BOP exclusa, ¿sí? La anular, por supuesto, anular de exclusa. La BOP de cierre total es aquella que justamente me permite cerrar el pozo cuando yo no tengo herramienta dentro. ¿Sí? Al no tener herramienta dentro, necesito un cabezal que no posea un espacio en su parte media, digamos, que es el ciego, es este que está acá arriba. ¿Sí? Es algo completamente chato, ¿sí? Que no tiene espacio para que quede una herramienta. Y existe otra que es la de cuchillas, que funciona como una BOP total, ¿sí? Como una BOP ciega, que también se llama, que es esta. ¿Sí? Estas son las cuchillas, con la particularidad de que en caso de existir alguna herramienta dentro del pozo, la rompe directamente, la parte en dos, y de esa manera cierro el pozo de manera total, pero la herramienta que tengo dentro no molesta a la hora de cerrar la BOP. ¿Cuál es lo malo? Bueno, que me va a romper la herramienta y, digamos, la parte que está por debajo de la ruptura va a ir al fondo del pozo, se va a caer. Después voy a tener que volver a recuperarla, si es que puedo recuperar el pozo, digamos, de la surgencia, pero voy a tener que volver a recuperarla.
Bien. También habíamos hablado un poquito del manifold de surgencias, que era un conjunto de válvulas y de cañerías que a la hora de controlar una surgencia me permitían, digamos, retirar el lodo por allí y de esa manera poder controlar un poco las presiones y demás. El manifold de surgencias se controla, se une a la boca de pozo a través del drilling spool, que es esto, este es el nombre, drilling spool, y se controla también este manifold de surgencias mediante el acumulador de presión que ya vamos a ver a continuación. Bien, este es el manifold de surgencias, también conocido como choke manifold, ¿sí? Choke, así, choque manifold. Como ven, el choke manifold se conecta al drilling spool en la línea de choke, mientras que del otro lado tiene una línea de kill line. La kill line sirve para poder inyectar el lodo cuando yo no tengo herramienta dentro del pozo y he cerrado el pozo. Es decir, ahogo el pozo a través de la kill line. Pero esa sirve solamente cuando no tengo herramienta dentro del pozo. Cuando sí tengo herramienta dentro del pozo, el lodo nuevo lo meto directamente por la sarta de perforación. Bien. Y el lodo sale por el choke manifold. Y con este conjunto de válvulas que tenemos acá, que son varias, lo que yo hago es ir regulando las presiones en el fondo para que permanezcan constantes y por encima de la presión de la roca, para que de esa manera la roca no me siga metiendo petróleo dentro del pozo, porque si yo cambio el lodo viejo por un lodo nuevo, limpio, con mayor densidad para obtener una mayor presión hidrostática, y cuando voy sacando el lodo le suelto presión en el fondo y la roca me va a volver a contaminar el lodo nuevo, y no tiene sentido porque de esa manera no puedo ahogar el pozo ni controlarlo. Bien, perfecto. Esto más o menos habíamos visto de lo que era el manifold de surgencias. El manifold de surgencias tiene, como habíamos dicho, unas válvulas que están acá, que son las válvulas remotas, y a su vez tiene unas válvulas aguja en los extremos, y estas válvulas son las que a mí me van a permitir manejar las presiones del fondo del pozo. Bien. Luego habíamos hablado del acumulador de presión, ¿sí? El acumulador de presión es un elemento que, justamente como su palabra lo indica, me ayuda a acumular presión. Lo que hace, digamos, principalmente es mantenerme el aceite con el cual yo voy a, con el cual yo voy a utilizar, o con el cual yo voy a activar mis VOP y válvulas de, perdón, y el choke manifold, ¿sí? Esperen un minuto que estoy respondiendo en el grupo de WhatsApp. Bueno, como les comentaba, el acumulador de presión entonces lo que hace es mantenerme el aceite a alta presión. Este aceite yo luego lo voy a utilizar para poder activar y desactivar mi sistema de VOP y también poder manejar mi manifold de urgencias. ¿Por qué? Bueno, porque funcionan mediante un circuito hidráulico. El circuito hidráulico es aceite a alta presión. Bien, ese es así de simple. ¿Por qué es importante mantener el aceite a alta presión y no directamente bombearlo con una bomba eléctrica, por ejemplo? Porque ya les había comentado que durante una surgencia lo primero que aparece en la boca de pozo es el gas que me aporta la roca. Este gas, al introducirse dentro de un motor eléctrico, lo suele acelerar. Esto genera chispas en exceso, y estas chispas, obviamente en una atmósfera de gas, producen detonaciones que terminan en incendios, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, cuando hay una surgencia, lo primero que se hace es apagar todos los motores y todos los generadores eléctricos, y a su vez cerrar la boca de pozo mediante las VOP. ¿Sí?
Bien, el acumulador de presión es esto, ¿sí? Es un conjunto de botellones, ¿sí? ¿Vieron las garrafas de gas? Son parecidas a los botellones del acumulador. Este acumulador dentro posee un gas inerte que suele ser nitrógeno, ¿sí? Inerte quiere decir que no reacciona con el aceite, no se mezcla ni nada. Pero aún así el nitrógeno está separado del aceite con un fuelle, ¿sí? Cuando yo ingreso el aceite mediante una bomba, ahí sí, a alta presión, el fuelle se desplaza hacia arriba y me comprime el gas. Cuando yo cierro la válvula de aceite, el aceite entonces ahí queda comprimido, queda a alta presión. Si yo abro esa válvula, el gas ahora se expande, ¿sí? Devolviéndome toda esa presión y el aceite es bombeada y digamos disparada hacia la zona en la cual yo he abierto el circuito, es decir, puedo mandarla hacia las BOP, hacia el manifold de urgencias, hacia las válvulas de apertura de la kill line, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este acumulador de presión acumula presión para varias zonas. Datos curiosos acerca del acumulador. El acumulador con una carga de presión, digamos, debe soportar 3 aperturas y 4 cierres de BOP. Bien, es decir, yo sin entregarle presión nuevamente, todo el acumulador me debe a mí brindar sí o sí 3 aperturas, ¿sí? Y 4 cierres de BOP. ¿Por qué un cierre adicional siempre? Miren, por lo siguiente. Nosotros perforamos con la BOP abierta. Entonces, la primera acción del acumulador sería cerrar la BOP en caso de emergencias. Entonces, la cierra y la vuelve a abrir. Y la podemos cerrar y la podemos volver a abrir. Y la podemos cerrar y la podemos volver a abrir. Y como nos queda un cierre adicional, lo podemos volver a cerrar. Si nosotros tuviésemos la misma cantidad de aperturas que de cierres, eso quiere decir que el último pedacito de presión lo ocuparíamos para abrir las válvulas y no para cerrarlas. En caso de emergencia, si yo me quedo sin presión, estoy en el horno porque tengo las válvulas abiertas. Entonces, no puedo cerrarlas. En cambio, si yo me quedo sin presión pero con las válvulas cerradas, no hay problema. ¿Bien? ¿Por qué? De esa manera no corro riesgo de que si llega a haber una surgencia, o si la surgencia no se puede controlar, el pozo no estalle o que no se provoquen problemas mayores. Por eso siempre tiene que soportar un cierre más que las aperturas. Lo normal es que soporte 3 aberturas y 4 cierres. Bien, genial. Pregunto antes de seguir, ¿venimos bien? ¿Algo que no entiendan o que no se acuerden? Si no, seguimos nomás. Yo, profe, le iba a hacer una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Eh, Sí. Gente, ¿me escuchan? Se me cortó.
Sí, profe, ahora sí lo escuchamos. Buenísimo. No sé qué me estaban preguntando. Disculpen, se cortó justo. Sí, no hay problema. Yo le preguntaba recién en el tema del manifold de surgencia. Sí. Eh, Le preguntaba, una vez que usamos digamos, la WP de cuchillas para cortar herramientas, después para ingresar el lodo nuevo, ¿primero se hace la pesca o primero se ingresa el lodo nuevo y No, después se hace la pesca? buena pregunta. Lo primero que se hace es controlar el pozo, siempre. Bien. Es decir, tengo que hacer el método de una o dos circuladas, eso depende. Eso ya lo vamos a ver al final, lo habíamos visto igual. Pero por la kill line se inyecta el fluido a alta presión, se controla el pozo, se hace el cambio de fluido y una vez hecho esto, ahí se va a la pesca. ¿Bien? Porque, Ah, buenísimo, porque profe. Ajá. para poder realizar la pesca yo necesito sí o sí tener el pozo en condiciones porque tengo que abrir la boca de pozo. Si no tengo el pozo en condiciones y abro la boca de pozo, voy a tener su urgencia. ¿Se entiende? Claro, profe, claro, no me había quedado claro eso. Sí, sí, está bien, no hay problema. Pero siempre... Profe, Sí, diga. no, sigue hablando y después le hago la pregunta. No, les iba a comentar que siempre lo primordial a la hora de una surgencia es cerrar el pozo y una vez cerrado, sí o sí lo tengo que controlar. ¿Bien? Eh, por lo general no se perfora con un pozo descontrolado, porque no me da garantías de que esté realizando bien la perforación, ni me da garantías de seguridad, ni nada. Entonces lo principal es controlarlo. Ya después se solucionan el resto de problemas. Claro, profe, y al momento de cortar, digamos, herramientas, ¿no se puede generar una chispa o son distintos materiales? ¿Cómo es eso? Mire, podría generarse una chispa, sí puede, sí, porque por lo general las cuchillas son de acero, bien, y acero con acero genera chispa, esto es así. Eh, Puede que estén bañadas en carburo de tungsteno, pero aún así puede generar chispas. El único material que no suele generar chispas es el bronce, pero si las hacemos de bronce, el bronce es muy blando, entonces se terminan rompiendo las cuchillas, así que no puede generarse algún tipo de chispa, sí. Pero al cerrar el pozo y no tener oxigenación, cualquier tipo de incendio, digamos, se podría controlar. Ah, claro. Profe, Sí, pienso yo, como preguntaba el compañero del tema de la pesca, sí, ¿cierto? A la hora de ir a buscar las herramientas. sí. ¿No es un delirio cortar las herramientas y si después tuviera que necesitarlas, tener que salir, hacer todo el trajín de ir a buscar, hacer la pesca, una cosa y otra que demora tiempo? ¿No es un delirio cortar las herramientas? Y sí, pero ¿y si... A ver, el tema es este, o sea, el tema es, ¿qué es más importante? ¿Una herramienta o el equipo de trabajo? O sea, el equipo de trabajo estoy hablando de las personas, ¿no? Eh, si una herramienta se rompe, yo la puedo recuperar, ¿sí? Posiblemente no me sirva más, ¿sí? Porque está rota, pero la puedo recuperar. En cambio, si una persona se muere, no la puedo recuperar, ¿sí? Sí, Estamos hablando de accidentes graves, ¿sí? Eh, Accidentes muy, muy graves. Eh, como qué Siempre, podría pasar, y profe, miren, en el tema de una surgencia. en el tema de una surgencia, pues lo mínimo es tener fluido en boca de pozo y que ese fluido contamine el suelo. Eso es lo mínimo que puede pasar, ¿sí? Obviamente que lo máximo es que me explote la boca de pozo con todos los operarios allí. Explosión sin fuego, o sea, una explosión, digamos, como si fuese una liberación de presión. Depresión. Ajá, Exacto. Eh, No, la película que hizo. eh, claro. eso sería lo que podría llegar a pasar. Y lo peor de todo es que haya fuego, ¿sí? Eh, en Neuquén, hace un tiempito, Vaca Muerta, un pozo de gas se prendió fuego, ¿sí? Y como todo pozo, o sea, ustedes imagínense un pozo por el cual sale mucho gas y de ese gas está prendido fuego. O sea, era una bocanada de fuego que salía del pozo. Obviamente tuvieron que abandonarlo los equipos de trabajo y después tuvo que venir un equipo especial para poder apagar el fuego porque no se apagaba. Eh, Pueden pasar esas cosas, ¿sí? Imagínense una explosión
de presión, que creo que es una de las peores cosas también. La gente que trabaja en la subestructura posiblemente muera, ni hablar de la persona o del enganchador que está allá arriba, ¿sí? Que salga volando, no sé, un pedazo de una BOP y le pegue en la cara a un tipo, ¿sí? ¿No? Eso es letal, es un accidente bastante letal. Y el tema es que supongamos que somos personas sin escrúpulos y que decimos, miren, a mí no me importa que se muera un operario, yo prefiero salvar la herramienta. ¿Bien? Supongamos. ¿Por qué? Porque es económico salvar una herramienta. No es económico que se muera una persona, ¿eh? Obviamente que la empresa pierde mucho dinero, y no solamente pierde dinero, a pesar de estar asegurado, pero bueno, a la familia le tiene que pagar su, su, su seguro correspondiente y demás. Así que es bastante costoso, sin mencionar las multas que va a tener que pagar la empresa por no haber maniobrado de forma correcta. Entonces, ¿es costoso perder una herramienta? Y sí, es costoso perder una herramienta, ¿bien? Pero en caso de no perderla, si la única opción es perderla para poder controlar su urgencia, y no me queda otra, es preferible perderla antes que se me descontrole el pozo. ¿Sí? Ajá. Otra consulta más, profe, no lo ¿Cómo no? molesto más. Sí, sí. Porque sigo, digamos, con equivocaciones. Pero la BOP estaría en la boca de pozo, Sí, no en señor. en la subestructura, Está por ¿verdad? debajo de la subestructura, por encima de la boca de pozo. ¿Bien? Claro. Y en Mire, el caso ¿quién sería, digamos, el encargado de cerrar las BOP? bien. ¿Hay otro, o hay que, digamos, el que está en la subestructura tiene que bajar Es que no se baja, a ese cerrar es el tema. la BOP, No, ¿no? no. En la subestructura hay un panel de control de la BOP. Uno aprieta un botón, miren, en la subestructura hay un tablero que tiene este esquema, ¿sí? Y cada una de las BOP tiene un botón verde para activarla y un botón rojo para desactivarla, ¿sí? Si uno aprieta el botón verde de la BOP anular, automáticamente el acumulador de presión recibe la señal, manda el aceite hacia la BOP y se cierra. ¿Bien? Todo esto está manejado de manera remota, Ah, buenísimo. ¿sí? Es Ujú. más, hay dos tableros de control. Uno está en la subestructura y otro lo tiene el company. ¿Bien? En su cabina, por las dudas. Supongamos que, no sé, siempre hay un operario en boca de pozo que tiene designada la tarea de, en caso de urgencias, activar la BOP. ¿Bien? Pero supongamos que el tipo se desesperó y bajó corriendo de la subestructura. Hay que subir a activarla. Estamos en la misma. Entonces uno lo puede activar desde abajo también. Ah, claro. Ajá. Porque está todo manejado. Las válvulas funcionan a control remoto, digamos. Son remotas. Ah, buenísimo, profe, gracias. De nada. ¿Venimos bien hasta ahí? Sí, sí. Buenísimo. No sé el compañero si quería, o si hay Ajá, una no sé pregunta que quería hacer. si le respondí las dudas, si tienen más dudas o lo que fuera. Me quedó claro, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Les había explicado un poquito cómo era la armadura de boca de pozo. Fíjense que no es que yo utilizo una BOP o la otra, se suelen utilizar varias, ¿sí? Por lo general es común utilizar dos BOP anular exclusa, ¿sí? Una justo por encima de la boca de pozo y otra por encima del drilling spool, ¿sí? Después una BOP ciega o de cuchillas, ¿sí? La BOP ciega ya mucho no se utiliza porque la de cuchillas la reemplaza. ¿Por qué? Porque la de cuchillas es una ciega y además tiene las cuchillas por las dudas. Y ya por último la BOP anular. Y ya por encima tengo la pipa de salida lateral, digamos, acá no está dibujada, pero es por donde el lodo retorna hacia las piletas. Y ya encima está la subestructura, digamos, el piso de trabajo de la gente. ¿Bien? Es así más o menos, es esta la manera en la que se arma la boca de pozo.
Bien, habíamos hablado un poquito de la diferencia entre surgencia e influjo. El influjo es cuando yo tengo ingreso de fluido al interior del pozo, desde la roca al pozo. Surgencia es cuando ya se me descontrola un poco la cosa. Bien, es como cuando, bueno, sí, tengo influjo, pero yo lo puedo seguir perforando y está todo controlado, listo, no hay problema. Cuando hay surgencia, cuando este influjo se descontrola, cuando ya seguir perforando es un riesgo muy alto, tanto para el personal como para los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esto, es que existe la BOP y demás. Bien. Habíamos hablado de algunas causas, esto lo vamos a ir, vamos a nombrar algunas, digamos. La falta de llenado del pozo, esto genera una deficiencia en la presión hidrostática. Extracción rápida de herramientas puede ser una causa de surgencia. ¿Por qué? Porque yo al retirar herramientas muy rápido genera un efecto pistón, ¿sí? Un efecto de succión. Entonces la roca, yo desde el pozo le succiono el fluido que tiene dentro, esto me contamina el lodo y también tengo disminución de la presión hidrostática. Siempre todas estas cosas a mí lo que me van a hacer es disminuirme la presión hidrostática. Bien, densidad insuficiente del lodo, también pérdida en la presión hidrostática y pérdida de circulación, que significa que pierdo altura de lodo, también me produce una pérdida en la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática es una ecuación muy simple. Densidad del lodo por la altura del nivel de lodo, ¿sí? Si mi nivel baja, la presión hidrostática baja. Si mi densidad baja, la presión hidrostática también baja. ¿Bien? Es así de simple. Entonces, yo no puedo alterar ni la altura ni la densidad del fluido sin darme cuenta. Cuando altero la densidad del lodo, por ejemplo, cuando hago una extracción rápida de herramienta, el petróleo que está dentro de la roca se mete al interior del lodo, ¿sí? Por el efecto de succión, este que les comentaba, y el petróleo, al ser un fluido más liviano que el agua con el que está hecho el lodo, me vuelve el lodo más liviano. ¿Bien? Entonces, cuando el lodo se contamina con petróleo, se vuelve más liviano, es decir, su densidad disminuye. Por eso la presión hidrostática se ve afectada, ¿sí? Por todos estos elementos. Como les había comentado cuando vimos este tema, ¿sí? Que para poder determinar alguna surgencia, yo no tengo que esperar a que salga el fluido por la boca de pozo, ¿sí? Así que me explote la boca de pozo y ahí lo cierro, porque ya es un poquito tarde. ¿Se puede cerrar? Sí, se puede cerrar, pero ya estoy medio jugado con las presiones, es un poco problemática la cosa. Entonces, siempre hay que estar atento a los síntomas que me va mostrando el pozo. Al igual que una persona enferma, ¿sí? El pozo, si yo le mido presión, mido caudales, ¿sí? Mido niveles en las piletas de lodo, etcétera, etcétera, voy a poder notar cualquier variación y esas variaciones me pueden indicar surgencia, ¿sí? Por ejemplo, aumento en los niveles de la pileta de lodo. Si yo a las piletas de lodo no le he agregado lodo nuevo, no tiene por qué variar el volumen, ¿sí? Puede disminuir el volumen y a veces sí, porque tengo algunas pérdidas dentro del pozo, es decir, la roca me absorbe parte del lodo. Bueno, puedo tener algunas disminuciones en el nivel. Ahora bien, puedo tener un aumento de nivel. Si yo no le he agregado agua, el nivel no tendría por qué aumentar. Si aumenta porque es porque alguien me está entregando líquido. Y si yo no le he agregado líquido, el único que me puede agregar líquido es el petróleo, es el lodo, perdón. El pozo, es el pozo, perdón. Si el pozo me está dando líquido, ¿qué quiere decir? Y que tengo una surgencia, ¿sí? Y así funciona con todo, ¿eh? Por ejemplo, aumento en las emboladas de la bomba. ¿Qué significan las emboladas de la bomba? Básicamente la velocidad o la aceleración que tiene la bomba. Si es la velocidad de bombeo de la bomba. Si yo estoy bombeando a 10 emboladas por minuto, eso quiere decir que la bomba se mueve 10 veces por minuto. Y de un momento para el otro paso a 12 emboladas por minuto, quiere decir que la bomba se ha acelerado. ¿Por qué se acelera? Porque ahora bombea un fluido más liviano, es decir, un fluido que le opone menor resistencia. Esto pasa principalmente cuando tengo surgencia, es decir, el lodo se me ha contaminado con petróleo, su densidad ha disminuido y ahora lo puedo bombear más fácil. ¿Qué pasa si tengo presencia de petróleo en el lodo? Bueno, eso es porque alguien me está dando petróleo,
¿Qué pasa si tengo mayor caudal de salida que de entrada? Es decir, al pozo meto 10 litros por minuto, supongamos, y sale por el otro lado 12 litros por minuto. ¿Y esos 2 litros por minuto de dónde salieron? Bueno, han salido del pozo. Y así funciona con todo, ¿sí? Es más bien, fíjense que sentido común. Bien, si detengo la bomba y el lodo sigue saliendo del pozo, la bomba de inyección de lodo, y el lodo sigue saliendo del pozo, es porque abajo tengo una alta presión que me lo está devolviendo. Bueno, eso es un síntoma de surgencia. Que tenga un síntoma de surgencia, ¿significa que tengo surgencia? No. Significa que tengo un síntoma, nada más. Mientras más síntomas se presenten, tengo más probabilidades de tener una surgencia, por supuesto. Si se presenta un síntoma, y por lo general lo que se hace es seguir perforando, pero con la cautela de, che, miren, ha aparecido un síntoma de surgencia. Uno solo, ¿no? Los demás no. Bueno, hay que tener cuidado. Bien. Por ejemplo, encontrar petróleo en el lodo no siempre significa que tengo una surgencia. Bien. Puedo tener un pequeño influjo, bien, porque he llegado a una roca que tiene petróleo, pero la roca no tiene alta presión, entonces no me genera una surgencia. Solamente un pequeño influjo. He molido roca que tiene un pequeño porcentaje de petróleo. Por eso una vez que aparecen los síntomas, hay que seguirlos examinando para ver si se acrecentan, es decir, si se aumentan. Y así se aumentan los síntomas, sí, tengo una surgencia. Y automáticamente lo primero que se debe hacer es, como dice en la maniobra operativa, cerrar el pozo. Es lo primero que se hace. Bien, acompañado también de el apagón, digamos, del apagado de los generadores y los motores. Se apagan los generadores y se cierra el pozo ahí en conjunto. Se puede cerrar el pozo antes de apagar los generadores, al revés también, sí. Pero lo primero que se hace para poder controlar el pozo es cerrarlo. Una vez cerrado, se aplican estos dos métodos de ahogo y control de pozos. No los vamos a volver a explicar porque ya los habíamos explicado. Pero básicamente consisten en, uno se realiza en una circulada, el otro en 2 circuladas. Pero básicamente consiste una vez cerrado el pozo, ahora lo que yo tengo que hacer es sacar el lodo contaminado con petróleo y meter un lodo nuevo con mayor densidad para poder obtener una mayor presión hidrostática y de esa manera equilibrar las presiones en el fondo y que no siga entrándome fluido. Bien, entonces se puede hacer con el método de una circulada o con el método de las 2 circuladas. En cualquiera de los dos casos yo mantengo la presión del fondo del pozo constante a medida que voy sacando el fluido gracias al manifold de surgencias, ¿sí? Voy abriendo la válvula a poquito y de esa manera manejo ahí un poco las presiones en el fondo para que permanezcan constantes y que la roca no me siga metiendo fluido, ¿sí? Bien, y eso era más o menos la unidad de surgencia, así a duras penas, visto más bien por encima. No sé qué duda tienen, si tienen alguna duda. O cualquier consulta, lo que sea. Yo no, profe. Bueno. Por cierto, ¿se me está escuchando bien? Porque hace rato se cortó de la nada, no sé qué pasó. ¿Les pregunté algo? No, perdón, no les pregunté. Sí, profe, sí, se escucha bien. Bien, buenísimo. Buenísimo. Siga, profe. Bueno, seguimos. Bien. Una vez habiendo visto la unidad número 5, pasamos a la unidad número 6. ¿Qué pasaba con la unidad número 6? Era la primera unidad de producción 1, pero no pertenece a la parte de producción 1. Es medio complicado porque toda esta etapa de terminación de pozos de la unidad 6 no pertenece ni a perforación ni a producción, es como aparte, pero bueno, la metimos dentro de producción. ¿Qué era la etapa de terminación de pozos? Una vez que nosotros, digamos, perforábamos la última etapa, entubábamos y cementábamos, que es la parte de aislación por lo general. Una vez hecho esto, el equipo de perforación se va y el equipo de workover llega para poder terminar el pozo. Justamente, eso me lo preguntaron, no sé si ustedes, pero creo que sí, algunos de ustedes, cuando estuvieron haciendo el cuestionario,
a la hora de la terminación del pozo, si bien yo les he puesto 5 etapas, la primera etapa no la he puesto. Eso ha sido un error mío. La primera etapa es la que se conoce como el DTM, ¿sí? Que es el desmontaje, transporte y montaje. Es decir, se desmonta el equipo de perforación y se va, y luego aparece el equipo de workover y se monta para poder terminar el pozo. Esa es la primera etapa que se realiza, o la primera maniobra que se realiza durante la terminación del pozo. ¿Sí? Sí, sí, profe, a mí me salió que estaban todas mal porque como, Claro. digamos, se desplazaban el orden, me salieron todas mal. Claro, claro. Por eso les comentaba, ¿sí? Porque justamente lo primero que se realiza, lo primero que se debe realizar es el DTM, ¿sí? Una vez hecho Claro, esto, sí. ahora sí se empieza con el resto de las tareas. Ah, sí, se entendía como que ya al finalizar se desarmaba y se Claro, iba, por eso yo lo exactamente. puse al último. Sí, es que el DTM es una etapa que se realiza al principio y al final. Es la única etapa que se repite, digamos, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque se hace el DTM el equipo de perforación y el de workover que llega y se arma. Y una vez terminado, tiene que hacer el DTM ahora el equipo de workover también, porque se tiene que ir. Entonces, Claro. era por eso, era por eso. Pero bien. Bueno, entonces la primera etapa era básicamente el fresado y la limpieza. Es decir, consistía en, mediante una serie de elementos que se llaman fresas, se realiza, digamos, la remoción, la eliminación de el cemento que ha quedado pegado a las cañerías del pozo. Y también en algunos casos se remueven los tapones que han quedado en el fondo, los tapones de cementación, ¿sí? Y demás. En caso de que la cañería esté abollada, también se puede reparar durante esta etapa, con otros elementos que son parecidos a las fresas, pero en vez de tener insertos de carburo, directamente son metal redondeado para poder acomodar la forma del caño a su forma original. Una vez hecha la limpieza, se debe hacer el cambio de fluido, es decir, el pozo cuando se abandona por el equipo de perforación tiene lodo de perforación, pero ahora para poder realizar los perfiles y luego los punzados necesito un fluido limpio. Este fluido se llama fluido de terminación y es prácticamente igual al lodo, pero no tiene tantos aditivos, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalles porque no vemos lodos en detalle nosotros. Para eso hay un curso adicional dentro del instituto que se llama inyección de lodo, que bueno, ahí habla así de los tipos de lodo, etcétera, etcétera. Una vez hecho el cambio de fluido, tengo que realizar el perfil de calidad de cemento. ¿En qué consiste esto? Consiste en descender herramientas al pozo, y estas herramientas emiten ondas de sonido y reciben las ondas de sonido, por supuesto, también. Al emitir las ondas de sonido, estas ondas hacen que la cañería vibre, que el cemento vibre y que la roca también pueda vibrar, y se pueden leer esas vibraciones y determinar si el cemento ha quedado pegado a la cañería, si el cemento ha quedado pegado a la roca también, y a su vez si el cemento tiene dentro de él burbujas o no, o sea, burbujas de aire. Lo que obtengo como resultado es esto, ¿sí? Lo que se conoce como el perfil de calidad de cemento. CBL o BDL, cualquiera de los dos. Bien. El CBL es el que me pide por lo general disculpen. Bueno, entonces el CBL es el que me permite ver la adherencia del cemento a la cañería, y el BDL es el que me permite ver la adherencia del cemento a la roca, y a su vez me permite ver si tengo agujeros o no, orificios y demás, ¿sí? Lo ideal
es correr los dos. A veces se corre uno, a veces se corre el otro. Eso depende, pero lo ideal es correr los dos, por supuesto. Y en el medio ahí hay un, digamos, un perfil que es el que sale de resultado entre los dos, que me dice la cantidad de cemento que hay en la zona. ¿Bien? Eso es dato curioso. Si el cemento está malo, se tiene que arreglar, con lo que se llama una cementación a presión. Bien. Si el cemento está bueno, proseguimos, no hay ningún tipo de problema. Bien. En la clase que está subida a YouTube de esta unidad, les he explicado bien cómo es el tema de la reparación del cemento con la inyección de cemento a presión, ¿sí? Si tienen alguna duda la pueden ver ahí. La cimentación correctiva era, ¿verdad? Sí, señor, la cementación correctiva, tal cual, ¿sí? Yo le llamo cementación a presión porque, bueno, la idea es romper la cañería y meter cemento a presión y que esa presión me rompa el cemento viejo y en esas grietas se vaya metiendo el cemento nuevo, ¿sí? Esa es la idea. Luego se tiene que cerrar el pozo, se tiene que esperar que se frague, todo, ¿sí? Una vez hecho esto, se vuelve a correr el fresado, se vuelve a hacer un cambio de fluido, ¿sí? Y se vuelve a correr un perfil para ver si está bien o no. A veces el cambio de fluido no se hace y se corre otro perfil directamente, y si sale bien, bueno, ahí sí hago el cambio de fluido. Bien, una vez hecho esto de los perfiles de calidad de cemento, lo que hago es realizar un punzado, es decir, tengo que romper la cañería, el cemento y la roca en pequeños orificios para poder comunicar la roca con el interior del pozo, si no, no lo puedo producir. Una vez hecha esta comunicación entre la roca y el interior del pozo, el fluido ingresa, y una vez que ingresa, realizo una serie de ensayos para poder determinar las presiones estáticas del pozo, etcétera, etcétera. Caudales de producción, puedo determinar las permeabilidades de la roca, un montón de cosas puedo determinar. Y en función de esto, se elige un sistema de producción y luego se instala, lo puede instalar el equipo de workover o bien lo puede instalar el equipo de pooling. Eso depende del equipo que esté disponible. Y también el sistema de producción, si bien yo lo puedo elegir, ¿sí? Hay veces que digo, miren, el fluido es muy viscoso, me conviene un PCP. Y desde arriba, digamos, la gerencia de producción dice, mira, no tenemos para invertir en una PCP, solo hay disponibles A y B. Entonces, bueno, se instala una A y B directamente. Y se le puede agregar algunos añadidos para poder... Ya vamos a ver lo que es A y B, si bombeos mecánicos A y B. Pero bueno, por lo general, si bien se puede elegir el sistema de extracción, a veces se utiliza lo que hay, digamos. Bien, hasta ahí venimos bien. ¿Alguna duda, algo así? Todo bien, profe, todo bien. Buenísimo. Bien, buenísimo entonces. Dentro de los equipos habíamos hecho algunas aclaraciones para que los puedan diferenciar y no se los confundan. El equipo perforador, el equipo de workover y el equipo de pooling son equipos distintos, ¿sí? Si bien se ven parecidos, más que nada el perforador y el de workover no quiere decir que realicen las mismas tareas. Por ejemplo, el equipo perforador es mucho más grande que uno de workover. ¿Existen perforadores chicos como los workover? Sí, existen para pozos chicos. Bien. ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, el equipo perforador posee un sistema de inyección completo con su tratamiento de sólidos y demás, ¿sí? Su tratamiento de líquidos también y demás, etcétera, etcétera. Cosa que el equipo workover no lo tiene. El equipo workover muy de vez en cuando tiene una zaranda y como mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo workover no tiene que tratar lodo para quitarle los sólidos, ¿sí? Porque no está perforando. ¿Tiene mesa rotary los dos? Sí, el equipo perforador suele tener mesa rotary siempre y cuando sea un convencional, si no un top drive. Y el equipo de workover también tiene una mesa rotary. ¿Cuál es la diferencia? El equipo perforador ocupa la rotación para perforar, mientras que el equipo de workover ocupa las rotaciones no para perforar, sino para romper el cemento durante la etapa de fresado y limpieza del pozo, ¿sí? Fíjense, este es un equipo de workover mucho más chiquito, ¿sí?
pero aún así es similar al equipo de perforación. Se instala una BOP, sí tiene una BOP instalada también, los dos tienen sistemas de control de surgencia, por las dudas. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar los punzados, si yo tengo mucha presión en la roca, puedo tener una surgencia durante el workover. Entonces es importante que tenga su sistema de control de surgencias. Y ya por último el equipo de pooling, que es el más chico. El equipo de pooling ya no tiene mesa rotary, no tiene ni siquiera zaranda de control de sólidos, no tiene nada, ¿sí? Tiene una potencia muy chica. Muchas veces el equipo de pooling es un acoplado de camión modificado directamente, ¿sí? Para que vean lo chico que es. No tiene BOP, ¿sí? Y como dije, no tiene sistema de rotación, solamente tiene un sistema que permite levantar para poder sacar y meter cosas, nada más. El equipo de pooling es el que se suele utilizar mucho cuando yo tengo que hacer pescas de varillas, pescas de tubing, sacar las bombas para poder reemplazarlas o para poder cambiar algunos sistemas ahí de algunos sistemas de fondo. Disculpen que me trabe, pero bueno, nada más, ¿sí? Bueno, y esto era una introducción a los sistemas de extracción, no vamos a entrar mucho en detalles, solamente mencionarles que el sistema de surgencia natural es el único sistema que es de producción natural, es decir, que necesita una mínima intervención del hombre para que el pozo se ponga a producir, pero una vez hecho esto, ya está. No depende más del hombre y produce solo, mientras que el resto de los sistemas, gas lift, bombeo mecánico, PCP y electrosumergible, el hombre le tiene que brindar energía constante al sistema para que me produzca el pozo. Si yo no le dejo de brindar energía, el pozo no me produce, ¿sí? Energía en cualquier forma, bombeo mecánico, PCP y electrosumergible pueden ser energía eléctrica, ¿sí? El gas lift, más que energía eléctrica, es energía del gas, pero sí o sí se lo tengo que meter al gas. Si no se lo meto, el pozo no produce. Así que también es un tipo de energía. Y dentro de estos sistemas, el más eficiente es el PCP, le sigue el bombeo mecánico, luego el electrosumergible y luego el gas lift, dentro de los artificiales, ¿sí? Y el surgencia natural es el sistema más económico, ¿sí? Porque no necesita, como dije, una dotación constante de energía, ¿sí? Así que bueno. Profe, le hago una consulta. ¿Cómo no? En el caso de hacer una pesca de tubing, Sí, señor. ¿se hace con el equipo, con el mismo equipo de perforación o hay que desarmar y traer uno de pooling? Es que miren, ahí está la cosa. El equipo de perforación nunca tiene un contacto con un tubing. ¿Por qué? Porque se ocupa durante las etapas de perforación, entubación y cementación, siempre y cuando esta entubación y cementación estén dentro de la perforación. Una vez que yo terminé de entubar mis casing y cementarlos, me voy. El equipo de perforación se va, llega al de workover, y el de workover es el que manipula los tubings. Si llego a tener alguna pesca de tubing porque se me rompió, sí lo puedo pescar con el equipo de workover. Ahora bien, si el pozo ya está en producción y un tubing se me rompió y el equipo de bombeo va hacia el fondo del pozo, no voy a llamar a un equipo de workover para que me intervenga el pozo. Llamo a un equipo de pooling. ¿Se entiende? Claro, y en el tema de tener una surgencia con el equipo de perforación. Sí, señor. eh, bueno, no, si el lodo se me hace bola. El lodo no se inyecta, digamos, por la barra de sondeo, sino que por la misma BOP. El lodo se inyecta si tengo herramienta dentro del pozo por las barras de sondeo, sí. ¿Sí? Ahora bien, si yo no tengo herramienta dentro del pozo y el pozo lo cerré, ¿cómo lo voy a meter por la sarta de perforación el lodo si no la tengo dentro del pozo? Es por eso que está la kill line. ¿Bien? Miren, volviendo. Claro, ajá. Sí, se me hizo bola todo. Sí, está bien, no hay problema. Volviendo, o sea, yo, en caso de tener herramienta dentro del pozo, meto el lodo nuevo por la herramienta y lo voy sacando por el choke line, ¿sí? En cambio, si yo no tengo herramienta dentro del pozo, no puedo meterle el pozo por la parte esta interna porque no tengo herramienta y el pozo está cerrado. Entonces yo sí lo tengo que meter por la kill line y va saliendo el excedente por la choke line siempre, ¿sí? Ajá, sí. Tanto la BOP del equipo perforador como la BOP del equipo workover funcionan iguales. O sea,
Eso no tiene diferencia. Las BOP son iguales para los dos. Se pueden ocupar más chicas o más grandes, pero todas funcionan igual. Gracias, profe. De nada. Y recuerden, si bien el equipo de pooling hace pesca de varilla y pesca de tubing, si yo tengo el equipo de workover instalado y se me va algo al fondo del pozo, y lo puedo pescar con este equipo, no voy a hacer que se vaya para que venga el de pooling, me pesque, y una vez que pesca, se te va a ir el de pooling para venir el de workover de vuelta y terminarme el pozo. No, directamente las pescas se hacen con el equipo que está instalado. Si el pozo está produciendo y tengo una ruptura y se me va a pesca el pozo, ahí tengo que llamar al equipo de pooling. ¿Por qué? Porque el equipo de pooling puede pescar y porque es el más económico. ¿Puedo llamar a pescar un equipo perforador? Sí, puedo llamarlo, pero ¿para qué mover semejantes cantidades de equipos para mandar a pescar una sola cosa? Eso lo puede hacer el equipo de pooling, es más económico. Aparte, como les dije, no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero esto es un camión, que el equipo de la torrecita la tiene en la parte de atrás. Una vez que la torre se deja ocupar, se rebate sobre el camión, ¿sí? Es como retráctil, se pone sobre el camión y el camión se va hacia otro pozo. El equipo de pooling tiene hasta movilidad propia. Se arma y se desarma rapidísimo, ¿eh? O sea, porque es una torre que se baja y se sube en el mismo acoplado del camión. Es muy simple el sistema. Profe, aparte, el equipo de pooling no es tan grande que digamos, ¿cuánto puede llegar a medir? No, miren, esta torrecita de acá, supongamos que llegará hasta acá arriba, hasta la parte de arriba de la diapositiva. Tendrá unos 10 metros de ¿5 alto. metros? No, Ah, 10. sí, porque tengo unos 10 metros, como mucho, ¿eh? Pueden haber de 5. Mientras más grande, tiene mayor capacidad de tiro. Eso quiere decir que puede levantar cosas más pesadas. ¿Ven? Hay veces que los pozos profundos necesitamos un equipo de pooling un poquito más grandecito. Más grande. Pero sigue siendo Claro, mucho por lo más que chico. se mueve que tiene la movilidad propia, que no hace falta Claro. de andar preparando la subestación y todo eso. Exacto. Por Entonces, eso preguntaba. ustedes imagínense que cuánto puede llegar a medir un acoplado, un semi de un camión, unos Y 10, 14 metros. semi, Claro. depende, profe, depende. Hay algunos que pueden llegar a medir hasta 18 metros. Bueno, ¿ven? Eso podría llegar a ser tal vez el máximo de la torre de un equipo de pooling. Pero 18 metros es bastante, ¿eh? Es considerable. Sí, Pero, es bastante. Claro, por eso. Pero una ya altura- eso ya pasaría a ser un acoplado tipo articulado. Claro, sí, por eso es lo que le estoy diciendo. Esto depende, hay muchos, ¿sí? Muchas veces, como les digo, el equipo de pooling se arma sobre un semi, entonces tiene una mejor movilidad. Solo eso. Algunas veces, si el equipo de pooling es mucho más chico, se monta directamente sobre un camión. ¿Ven? ¿Cuál es la desventaja? Que va a ser más chico. Que aún así no significa que sea más chico, porque también puede tener una torre telescópica que doble su tamaño una vez que esté levantada la torre. Hay de muchos tipos, ¿sí? El ingenio humano es grande, ¿sí? Y como el ingenio humano es grande, hay infinidad de equipos disponibles, de muchas formas, de muchos tamaños, etcétera, etcétera. Pero bueno, el equipo de pooling, al tener caños más chicos, al tener torres un poco más bajas, ¿sí? Al no tener mesa rotary, ya no puede hacerme el equipo en la parte de terminación, directamente me hace algunas intervenciones chicas dentro del pozo. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe, yo no. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Bien, eso fue la unidad número 6. En la unidad 7, que era lo que le seguía, ahora sí habíamos entrado ya en los temas de producción propiamente dicho. Primero que nada, hablando un poco de algunas herramientas, ¿sí? La primera herramienta importante dentro de la producción es el tubing, por supuesto. El tubing, recordemos, es un tubular, ¿sí? Es un tubo. Cuando digo tubular me refiero a eso, que es una herramienta cilíndrica larga, es un tubo. Obviamente hueco por dentro, no es macizo, deja pasar fluido por su parte interna.
que es similar a un casing, ¿sí? La diferencia es el tamaño. El casing es de 4,5 pulgadas para arriba, mientras que el tubing es de 4,5 pulgadas para abajo. Se fabrican de muchos materiales, dependiendo el acero con el que está hecho, es cuánto va a resistir el tubing, ¿sí? Si bien puede resistir o soportar varios esfuerzos, está diseñado básicamente para que soporte tensiones, ¿sí? Es decir, para que soporte esfuerzos de estiramiento nada más. Esfuerzos compresivos, y el tubing no está muy bien hecho como para eso. Soporta más que nada esfuerzos de tensión. Pueden tener rosca, macho y hembra, pero lo normal es encontrar tubing que tienen doble rosca macho, es decir, macho en un extremo, macho en otro extremo, y entre ellos se unen a través de cuplas que tienen doble hembra, ¿sí? Como las que ven acá, ¿sí? Si bien esto pareciera la cabeza de un tubing, no es la cabeza, es una cupla que se ha añadido al tubing. Por lo general se mandan así al pozo con la cupla ya enroscada en uno de los extremos, así no tengo que andar enroscando las cuplas, ¿entiendes? Como toda herramienta que se introduce al pozo, va a tener un torque de ajuste que va a estar dado por una serie de tablas, un torque de ajuste mínimo, un torque de ajuste máximo, es decir, tiene que estar el torque de ajuste sí o sí entre medio de estos dos valores, sí o sí. Bien. Miren, en este grupo fueron los que me preguntaron los de las cadenas, ¿verdad? Sí, Sí, profe, fui yo, Sí, el tema profe. de las Miren. cadenas, que le pasé el video. ¿Ven este elemento amarillo que está acá? Que tiene Sí. tiene un montón de caños y demás. Eso es un enroscador Sí. neumático. Fua. Eso es lo que reemplaza a la cadena, digamos. Mamá. Inmenso Sí, la. es mucho más grande que una cadena, pero sí. Es mucho más fácil la cadena. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ese es un enroscador neumático que justo abajo tiene acoplado la Wilson, ¿sí? Es un conjunto Ujú. de sistemas que funcionan juntos, digamos. Es el enroscador, y una vez que termina de actuar el enroscador, se fija la Wilson y la Wilson tira una cadena que tiene y ahí le da el torque que necesita, ¿sí? Eso es lo que reemplaza la cadena. Estos equipos he visto yo, ¿sí? Lo de la cadena no lo he visto. He visto los enroscadores neumáticos. Y más, los enroscadores de barra de sondeo son mucho más grandes. Son mucho más grandes. Pero sí, obviamente que es un sistema más simple el de la cadena. ¿Cuál es la diferencia? Es un sistema un poco más riesgoso. Yéndome un poquito del tema, ¿no? Un poquito más riesgoso el tema de la cadena. ¿Por qué? Porque si la cadena se me resbala de la mano, le pega al compañero que tengo al lado en la cara, ¿se entiende? O sea, y ustedes vieron que se mueve rápido y tensiona bastante fuerte, entonces, bueno. ¿Que se usa el de la cadena? Y parece que sí. Acá no lo he visto, pero es muy probable que en Estados Unidos sí se ocupe. Y eso ya lo hablamos en la clase anterior, básicamente porque en Estados Unidos mucha seguridad laboral no hay, porque básicamente los empleados son descartables, pero como acá no. Aparte son primitivos los tipos. Sí, sí, Son aparte que primitivos. hay que tener algo en cuenta, igual, la gente que yo he visto trabajar acá en el campo trabaja igual, trabajan rapidísimo, hacen todo de manera automática, se suben encima de las llaves, las abren, las cierran con los pies, con todo, porque la experiencia les da lo que nosotros le decimos la maña, ¿no? Es como, ya saben bien cómo hacer las cosas y se manejan de manera automática. Ahí en un video de los que me pasaron había una persona que cerraba el colgador de la barra de sondeo con los pies, se le subía encima y lo cerraba. Sí, eso también lo he visto en el campo. Es común porque cerrarlo con las manos es re difícil. Sí. Es una consulta que a lo mejor se me está quedando colgado. Con el tema acá en Argentina, ¿cierto? Con el tema de los trabajadores. Sí. Cuando entran a trabajar, ya sea haciendo la tarea que sea, ¿qué ropa la que usan? Porque, por ejemplo, en el video que yo le pasé, trabajan con pantalón de musculosa en la remera y no le calienta. Pero acá, ¿qué se usa? ¿Mameluco o se puede usar tal cual lo vimos en el video? No, acá no se puede ocupar remeras, ni jean, ni nada. A ver,
A uno le dan ropa de trabajo que es el mameluco, ¿sí? Si yo me quiero poner pantalón abajo o no, eso depende de mí. O sea, cuando hace calor, la gente suele andar con un pantalón corto por debajo. Cuando hace frío, y bueno, pantalones largos y demás. Inclusive, si se quieren poner un buzo, el buzo tiene que estar por debajo del mameluco, no puede estar por encima. ¿Bien? La ropa de trabajo es el mameluco, siempre. Entonces, si yo voy abrigado con un pantalón largo y remeras y buzo, encima de eso me tengo que poner mameluco, sí o sí. ¿Bien? Y botas de seguridad, por supuesto, guantes, casco, anteojos o gafas de protección y sordinas. ¿Bien? Esos son los elementos en la ropa reglamentaria. Ustedes lo van a conocer por lo general como EPP, que son los elementos de protección personal. Obligatorio. Inclusive el mameluco cuenta como un elemento de protección personal. Porque suelen ser ignífugos, ¿sí? A ver, ustedes dirán, bueno, pero qué exageración, ocupar mameluco, si se me mancha la remera no pasa nada. Sí, no pasa nada, es verdad. El tema es, si la remera se les mancha con grasa, y la grasa se les pasa hacia la piel, y ya no es, no me pasa nada. No, hay que cuidarse todo, ¿sí? La piel, la cabeza, los pies, las manos, todo. ¿Quedó más o menos? Sí, profe, sí. Buenísimo. Sí, profe. Así que si ustedes entran a trabajar en cualquier tipo de empresa, sí o sí, cada 6 meses les van a dar ropa de trabajo, ¿sí? Mamelucos, botines nuevos, guantes nuevos, gafas nuevas, sordinas nuevas, casco nuevo, todo. Todo nuevo cada 6 meses. Puede que también los cascos no, pero los botines, mameluco y demás sí. Cada 6 meses se cambian. Es obligatorio. Bien, habíamos mencionado entonces que el tubing tenía un torque máximo y mínimo de ajuste. Siempre tengo que estar entre medio de esos dos valores cuando se ajusta con la Wilson. Esto pasa también para las barras de sondeo, para los casing, para los portamechas, para todos los elementos, ¿sí? Si yo me quedo corto de torque, habíamos visto que se provocaba un washout, que era esto, el lavado de la rosca, ¿sí? La rosca le quedan espacios en el medio, al no estar bien ajustado, el fluido se mete por allí y como suele traer muchos sólidos, me termina comiendo la rosca. Y en el caso de excederme en el torque, por lo general lo que se produce es un estiramiento del pin y un abocardamiento del box. Es decir, el pin se estira porque obviamente la rosca quiere llegar más hacia abajo y no puede, entonces se empieza a estirar, y el box, que sería la hembra, se abocarda, es decir, se ensancha un poco el diámetro de la cupla en su parte interna y eso provoca fisuras y demás. Entonces, lo ideal siempre estar en el torque justo, no pasarme ni quedarme corto, siempre justo. ¿Cómo lo regulo? Es fácil. En el sistema hidráulico, el sistema neumático de la Wilson, yo lo calibro. Hay una ecuación que me dice que si quiero X torque, le tengo que poner X presión, ¿sí? Al sistema, le coloco esa presión y manejo con esa presión todos los tubing y ya está. ¿Sí? Es simple. No es que tengo que andar fijándome justo qué torque le aplico en cada uno de los ajustes de tubing. No, eso ya está calibrado en la Wilson y la Wilson la hace sola. Pero alguien lo tiene que calibrar. Luego hemos visto las varillas de bombeo. Estos elementos se utilizan para dos de los sistemas de producción que vamos a ver. El bombeo mecánico y el PCP, que justamente es lo que veríamos la semana que viene, bombeo mecánico. Ya arrancaríamos con eso. Algunas particularidades de las varillas de bombeo es que no es hueca, ¿sí? A diferencia de los anteriores que son huecos, todo lo que hemos visto. La varilla de bombeo es un tubular que no es hueco, es macizo, completamente macizo. Y que la función que posee es básicamente transmitirme la potencia de la superficie hacia la bomba que va a estar en el fondo. Eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Bien.
Presenta esta forma en la parte de las uniones y al igual que los tubing y los casing presentan doble conexión macho y entre ellos se unen con unas cuplas con doble conexión hembra. Muy simple. A diferencia del torque del caso anterior, que yo lo calibro, en este caso sí es más manual, ¿sí? Directamente se ajusta o con una llave Wilson para varillas o con una llave manual, se enrosca y una vez enroscado se le hace una marca con tiza y se ocupa la pequeña plantilla esta para darle con una llave manual, ¿sí? Una Stilson, una francesa, cualquier llave, ¿sí? Por lo general son las Stilson, ¿sí? Las Stilson se calzan en la parte esta cuadrada que posee y en ese momento se lo ajusta de manera manual al torque y ya está, ¿sí? Las varillas sí se ajustan de manera manual. Aún así, a pesar de que yo le ponga buen torque y demás, las varillas se pueden romper por varios motivos. La primera ruptura era por fatiga, que se da siempre, por lo general, en los sistemas de bombeo mecánico. Ya lo hemos explicado, la fatiga es el proceso por el cual un elemento se rompe cuando es expuesto a lo que se llama esfuerzo alternante continuo. Es decir, es un esfuerzo alternante, es decir, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, pero de manera continua y periódica. Es decir, por ejemplo, cada 2 segundos aumenta, cada 2 segundos baja, cada 2 segundos aumenta y siempre en los mismos valores. Entonces eso provoca que las pequeñas fisuras que a veces tiene el metal empiecen a agrandarse y al agrandarse, bueno, llega un momento en el que se rompe. Bien, que es como, y suelen presentar estos cortes como se ven acá. La fisura se propaga de manera perfecta, recta, y ya al final, como la varilla no soporta, se termina desgarrando, digamos, se termina rompiendo, ¿sí? Y la otra ruptura era por tracción, que esto se da cuando yo excedo el límite de estiramiento que tiene la varilla. Es decir, si yo la varilla sé que soporta de estiramiento un esfuerzo de 2000 psi y yo le pongo 2500 psi, estoy en un problema. ¿Por qué? Y porque me excedí del estiramiento máximo, o sea, me excedí del esfuerzo máximo de tensión que soporta. ¿Qué pasa en esos momentos? Por lo general la varilla tiende a estirarse, achica su diámetro, ¿sí? Por el mismo estiramiento, y cuando el diámetro ya no puede soportar el esfuerzo, se rompe, se desgarra entero, ¿sí? Y presenta esta ruptura de copa que se llama, ¿sí? Cono y copa, que es muy común de las rupturas por tracción. Si la varilla se me rompe mientras está operando el sistema, obviamente se me fue a pesca, entonces tengo que desinstalar la parte de la superficie, mandar al equipo de pooling a que me vaya a pescar lo que se me cayó al fondo del pozo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe, todo bien. Buenísimo. Habíamos hablado también de las anclas de tubing, esto lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos el bombeo mecánico y el PCP para ver cada tipo de ancla, pero consistían en unas herramientas que mediante una serie de mordazas se fijan al casing y como están acopladas a la certa de tubing evitan que el tubing se mueva, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque, como dije, debido a que el sistema de bombeo mecánico sube y baja y el sistema de PCP rota constantemente, el tubing, debido a que el fluido que está entre las varillas y él va a subir y bajar junto con las varillas, el tubing también va a tender a subir y bajar o va a tender a girar. Para evitar esto coloco un ancla. ¿Por qué? Porque si no coloco un ancla, primero que nada me molesta para la producción, es muy molesto a la hora de la producción, puede alterar la carrera de la bomba, puede alterar los caudales, las presiones, todo, y lo peor de todo es que lo expongo a fatiga. Entonces, para evitar esto, coloco un ancla y ya está. Y ya por último, bueno, el cabezal o los colgadores de tubing, que es lo que habíamos visto en la parte de intubación como el bonete. Solamente hay dos tipos, la rosca y el bridado. El roscado sirve para presiones menores a los 3000 psi de trabajo y el bridado se utiliza para presiones mayores a los 3000 psi de trabajo, nada más.
Y ya habíamos entrado un poquito en la parte de la surgencia natural, lo hemos explicado brevemente. Como dije, la surgencia natural es el sistema de producción que es el más económico, porque hago uso de las presiones propias del pozo, y a su vez, no solo es el más económico, sino que obviamente es el más conveniente. A la hora de la perforación, la surgencia no es tan buena, a la hora de la producción es lo mejor que me puede pasar. Solamente tengo un pozo surgente cuando las presiones de la roca son muy grandes y cuando suelo tener una alta cantidad de gas, ¿sí? El gas ustedes lo van a ver como el GOR. Acá no está. Bueno, cuando hablo de GOR, hablo de relación gas-petróleo. Eso lo explicamos en la clase anterior, si no me equivoco, ¿sí? Es importante determinar que no porque un pozo tenga una presión muy alta significa que va a ser surgente. Que sea surgente quiere decir que el pozo va a poder vencer todas las pérdidas de presión que tengo en el circuito hasta llegar a los tanques de almacenaje. Bien, si yo digamos tengo un pozo con alta presión, pero que esa presión es suficiente para que el fluido llegue hasta acá nada más, no me sirve, o hasta la boca de pozo, por ejemplo, no me sirve, porque yo tengo que instalar un sistema de bombeo para que ahora me lo bombee hasta la zona de tratamiento. El surgente natural es un pozo en el cual el hombre, si bien interviene instalando todo el sistema, una vez que está instalado el sistema, el hombre ya no tiene que brindarle más energía al pozo para que produzca. Si yo al pozo le tengo que instalar una bomba en superficie para que bombee el fluido hasta la zona del tratamiento, ya no es urgente natural. Es urgente y podríamos decir que sí, pero ya le he agregado un sistema que necesita sí o sí consumo constante de energía para bombearme el fluido hacia la zona de tratamiento. Entonces, el surgente natural es aquel que tiene la presión estática del reservorio suficientemente grande como para poder vencer todas las pérdidas de carga o todas las pérdidas de presión que me provoca el separador, todas las cañerías de transporte, la zona de almacenaje y demás. Bien. Además de esto, hemos visto los sistemas de instalación de surgencia. Eso se los había explicado bien cuando vimos la unidad número 7. Cómo era el tapón con taponera, cómo era el TCP y demás. Mucho no vamos a entrar en detalle, solo mencionar que el TCP es el método más costoso, pero es el más eficiente de los dos porque realiza la instalación de fondo de pozo en una sola carrera. Bien, yo no tengo que andar después bajando más herramientas y bajando cables y haciendo esto y haciendo lo otro. Bajo una herramienta con un packer, el tren de punzados ahí mismo, fijo el packer, punzo y automáticamente puedo poner en producción el pozo. Bien, mientras que el otro no, tenía que bajar primero, tenía que hacer los punzados, retirar la herramienta, controlar un poco las presiones en el pozo mediante el fluido de terminación. Una vez hecho esto, bajar el tapón con cable. Una vez bajado el tapón, después tengo que bajar los tubing, acoplarlos al tapón, el tapón convertirlo en un packer. Comparado al otro es un quilombo, ¿sí? Disculpen la palabra, pero es un quilombo, ¿sí? El TCP es mucho mejor. ¿Cuál es la desventaja? El costo. El TCP es mucho más caro. Bien, pero bueno, yo preferiría gastar un poquito más y hacer todo mucho más rápido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque pongo el pozo en producción cuanto antes. Entonces, cuanto antes empiezo a tener recuperación de dinero, ¿sí? Cuanto antes empiezo a recuperar el dinero invertido, que es lo ideal. Bien, y ya casi cerrando esta unidad, digamos, habíamos visto que dentro del pozo, si yo no coloco una contrapresión para que se mantenga el gas disuelto, el gas se va a ir liberando a medida que sube por el pozo. Primero voy a tener un flujo líquido, luego un flujo de burbuja, que es donde empiezan a aparecer las primeras burbujas de gas, luego un flujo en baches, que esto es comparable cuando un sifón de soda se está quedando sin soda, que se ve que pasa por el tubo del medio. Estos baches, es decir, zonas donde tengo líquido y zonas donde no, bueno. Y ya por último en flujo niebla, que es un flujo
molesto, donde tengo puro gas y el líquido en pequeñas gotas suspendidas en el gas, formando una niebla. Esto no es lo ideal, obviamente, porque significa que he perdido todo tipo de, digamos, he perdido, digamos, todo tipo de fuerza o todo tipo de energía que me pueda llegar a brindar el gas. Para evitar esto es que se arma el famoso arbolito de Navidad, ¿sí? Que aparte de tener todas estas válvulas, tiene en el estrangulador, que sería esto que tenemos acá, tiene lo que se llama la placa orificio, que es un elemento, es una placa metálica que tiene un orificio menor al que tiene el pozo. Entonces, de esa manera, al reducir el diámetro por el cual sale el fluido, genera una contrapresión en el pozo que me obliga a que el gas se mantenga disuelto, es decir, se mantenga dentro del líquido y que no se libere, para que de esa manera no pierda toda esa energía que me da el gas. ¿Bien? Y hasta ahí habíamos visto en surgencia natural, herramientas y demás. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? No, profe. Bien, ¿el resto? No, perfecto, profe. Perfecto. Buenísimo, Vamos bien. buenísimo, buenísimo. Recuerden que esto es un repaso, por eso Profe, voy rápido. Sí, diga. eh, no sé si habrá algún inconveniente de que suba. Ahí pasaron desde de Neuquén un de correos para enviar currículum, para subirlos al grupo del instituto, por si algún compañero le sirve o algo. ¿Usted los tiene? Yo los tengo. Sí, páselos, no hay problema. No, para nada, por supuesto. Recuerden que si Bueno, bien es un grupo, sí, recuerden que si bien es un grupo del instituto, eh, ustedes pueden ayudarse entre todos, ¿eh? Ya sea digamos de manera académica para poder estudiar, como laboral también, ¿eh? Así que ustedes métanle, no hay problema. Profe, y en ese caso, digamos, nosotros todavía no hemos terminado el curso ni nada, Sí, pero ¿se puede agregar eso en el currículum? ¿Podremos ingresar a trabajar, por digamos, supuesto, miren, hoja de cosas, todas esas cosas? pueden agregar en el currículum que están realizando un curso. O sea, en los cursos, no sé cómo habrán hecho su currículum, pero si ponen cursos, pueden agregar eh, el curso que están haciendo y ponen la fecha en la que lo iniciaron, y en vez de poner la fecha en la que lo terminan, pueden poner en curso o actualidad, digamos, o que lo están haciendo todavía. Sí, no hay problema con eso. Sí. Recuerden que el currículum es eso, es una sí, yo hoja de en, vida. Claro, yo en el currículum mío puse, bueno, porque yo tengo el secundario incompleto. Sí, Eh, lo puse en primaria completa, secundario incompleto y actualmente cursando está bien, auxiliar en petróleo y gas. está bien, eso está bueno. Una vez que lo terminen, cambian el currículum a que lo han finalizado, digamos. Claro, claro, y a eso le adjunté también Los certificados. los certificados que nos dieron, ajá, por los seminarios que hemos estado Sí, haciendo. sí, Por ahí eso. capaz Sí, eso Eso suma, también eso me va ayuda suma. aumentando. mucho. Sí, sí, eso suma, eso suma. claro, sí, yo también he estado buscando, veo, profe, pero la verdad que no había ocupado nunca Gmail, pero es como que no salen no sé si será que son muy cargados los correos que yo trato de enviar o qué será, o hay que Eh, hacerlo desde una computadora. no, no creo, no sé, yo... eh, No, que de la computadora también, cuando vos mandas los correos, por ahí en llegar tardan varios días. sí, a ver, También, lo que también pasa me es ha que, pasado. claro, Yo pensé que era ahí automáticamente. a veces sí, a veces no, eso depende, sí. Eh, pero ustedes manden, si no pasa nada. Claro, el otro día cuando pasaron el número de una de las empresas, la primera empresa ¿cómo se llama?
la primera, bien digo, empresa que hacen todo lo que es reclutamiento de gente y todo eso, que pasaron con el número de la muchacha, de la que recibió los currículos, mandé el correo y no me salía, así que tuve que mandarle el currículum por WhatsApp para que le llegara y lo tuviera, porque si no, no llega, o sea, no sé qué es Sí, lo que pasa. Claro, yo le escribí también por WhatsApp y nunca le llegaron los WhatsApp. Y bueno, y le envié por correo, pero tampoco y no sé si le habrá llegado, la verdad. eso pasa a veces, que los correos tardan en llegar, que algunos los reciben y otros no, que los ven o no los ven. Eso pasa, eso pasa. O sea, lo malo que tiene el correo es que uno no puede saber si la otra persona vio el correo, si le llegó, si no. A uno le aparece que se envía y nada más. Bueno, eso. Pero bueno, ustedes no, si tienen la oportunidad de mandar el currículum a algún mail, háganlo. O sea, lo peor que le pueden decir es que no, o que no le llegue. Y estarían igual que si no lo hubiesen mandado, así que, Claro, en definitiva el claro, no lo tenemos. claro. Así que, claro, el no ya lo tiene, tal cual. Sí. Arriesgándose no se pierde nada. Así que bueno, ya para ir terminando, esto lo vimos la semana anterior, así que en mucho detalle no le vamos a meter a esto, ¿sí? Eh, el otro sistema que vimos era el sistema gas lift, ¿sí? El sistema gas lift es un sistema que, como les mencioné la semana anterior, se utiliza mucho en los pozos que tienen alta presión y alto contenido de gas, pero que justamente esta presión no es lo suficientemente grande como para que el pozo sea surgente, ¿sí? Es decir, es muy probable que las pérdidas que presenta todo el circuito sean mayores que la presión que tiene el pozo, entonces no llega hasta la zona de tratamiento. Una manera, digamos, correcta de permitir que tengamos una surgencia, que a mí me gusta llamarlo surgencia artificial, es colocar gas dentro del pozo. Yo inyecto gas a través de este sistema que se llama gas lift, inyecto el gas ingresa al tubing, ¿sí? Una vez que ingresa al tubing, permite que la densidad de esa columna de líquido disminuya, y al disminuir me disminuye la presión hidrostática. Por lo tanto, ahora la presión de la roca, si bien no ha aumentado, pero es más significativa frente a las pérdidas de carga. Entonces, de esa manera logro que el pozo surja solamente inyectándole gas. ¿Bien? Eso es el sistema gas lift. Bueno, habíamos hablado que era importante que el gas se tratara antes, es decir, se deshidrate, se le quite el agua, y se endulce, se le quiten las partículas de azufre, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo deshidrato? Hay mucho riesgo de que se formen hidratos de metano, que son unos pequeños cristales de hielo que son inflamables, pero el problema no es que sean inflamables, sino el tema de que son sólidos que se pegan a las cañerías. Entonces esto provoca mucho taponamiento y me perjudica a la hora de la producción. Y en el caso del azufre es importante quitarlo porque si no me oxida toda la cañería. Entonces me termina desgastando las válvulas y demás. Habíamos visto dos tipos de gas lift: el gas lift continuo, que consiste en la inyección continua de gas y en la producción continua del pozo, y un gas lift intermitente, que consiste en la inyección continua de gas pero en la producción intermitente de petróleo. ¿Qué quiere decir intermitente? Cuando nosotros hablamos de intermitente, estamos hablando de algo que prende y apaga constantemente, por lo general en los mismos periodos de tiempo, ¿sí? Eso es intermitente. Un guiñe es intermitente, el guiñe del auto. ¿Bien? Fíjense que el tiempo que está prendido y apagado es el mismo, todo el tiempo. Eso es intermitente. ¿Qué significa entonces que el pozo sea intermitente? Que va a producir un tiempito, otro tiempito no, otro tiempito sí, otro tiempito no. Estos tiempitos pueden ser de a minutos, ¿sí? En lo normal. Este tipo de sistemas se utilizan para cuando el pozo produce poco y la producción se debe, digamos, esta baja producción se debe principalmente a que su presión no es lo suficientemente elevada como para producir de manera continua. La diferencia es básicamente que este sistema ocupa una válvula de retención en la zona de abajo, ¿sí? En la zona final del tubing. Lo que nosotros más adelante veíamos como el sistema cerrado, que ahora lo vamos a ver.
Dentro de los sistemas de instalación, estamos hablando de la instalación, dentro de todas estas instalaciones, la instalación abierta es la que ya no se utiliza. Abierta significa que no tiene packer y que tampoco tiene válvula de retención. Al no tener packer, cuando el fluido sube y adquiere un nivel por acá, pierde prácticamente toda su presión, entonces es muy difícil hacerlo producir los sistemas abiertos. Sin mencionar que el gas tiene que ingresar por la parte de abajo del tubing, cosa que es recontra complicado. Este sistema abierto evolucionó en el sistema semicerrado, que es un sistema que ahora lleva packer, pero no lleva válvula de retención. Al tener un packer, toda la presión se mantiene en esta zona, entonces directamente ingresa hacia el tubing y no se pierde por el entrecaño o el espacio anular. ¿Cuál es el problema de esto? Que tengo que inyectarle el gas por algún lado, entonces sí o sí le tengo que agregar unas válvulas en los costados. Y eso no es nada, sino que al principio, cuando se fija el packer, toda esta zona del entrecaño tiene fluido, así que el arranque es un poco lento, yo le tengo que ir metiendo el gas de a poco. Este gas me va desplazando el fluido que va ingresando por las válvulas hacia el tubing y demás, ¿sí? Esto lo vimos bien en detalle la semana anterior. Y ya por último, el sistema cerrado, que este sistema ahora no solo tiene packer, sino que también tiene una válvula de retención. Y esto se utiliza para el sistema que les mencioné anteriormente de lo que se llama el gas lift intermitente. Se utiliza para los pozos en los cuales la presión de la roca no es lo suficientemente grande. No puede deberse no solamente a la falta de presión, sino también, por ejemplo, a la falta de permeabilidad. Eso también influye bastante. Y demás, ¿sí? Bien. Y ya por último habíamos hablado de algunos elementos del pozo. En primer lugar, el mandril, que es el elemento. El mandril es una cupla que me permite unir dos tubing, ¿sí? Pero fíjense que es una cupla un poco especial que presenta un aumento en su diámetro en uno de los costados para que en esa zona se aloje la válvula. La válvula se instalaba a través de un kick-off, eso lo explicamos bien también la semana anterior. Es una herramienta que tiene una pequeña pata que a la hora de llegar al mandril, la pata se abre y me deposita la válvula dentro del mandril. ¿Por qué existe el kick-off? Y porque si cada vez que tengo que sacar la válvula tuviese que sacar toda la sarta de tubing, es un desastre, ¿se entiende? Una pérdida de tiempo. Entonces directamente lo que hago es sacar y meter las válvulas todo el tiempo. ¿Por qué quiero sacar y meter las válvulas? Y porque a veces se me descalibran o porque tengo que ir cambiándole la calibración. ¿Qué es la calibración? Fácil. Yo al regularle un tornillo que tiene en la zona superior, puedo regular la fuerza con la que se maneja el resorte que posee dentro de la válvula. Y al manejar esa fuerza del resorte, puedo manejar las presiones a las cuales se va a abrir y se va a cerrar la válvula. ¿Bien? No vamos a entrar mucho en detalles. Hay dos tipos de válvulas, las hipo, que son las válvulas que se abren mediante la presión de inyección de gas, y las PPO, que son las válvulas que se abren y se cierran en función de la presión de la producción, ¿sí? Se ocupan las dos, esto es indistinto, ¿sí? Cada gente, digamos, cada encargado de pozo va a decidir si instalar una PPO o una hipo, dependiendo del sistema que quiera. Y obviamente, para poder controlar la inyección de gas, lo que yo tengo que hacer es medir la presión. Se puede medir a través del tubing o se puede medir a través de la entrecolumna o el entrecaño o el espacio anular, como le quieran llamar, ¿sí? Es realmente indistinto, cada persona elige medirlo como quiera, ¿sí? Y bueno, eso era todo lo que vimos la semana pasada de gas lift. Lo vimos ahora rapidito porque es lo último que hemos visto, lo deberían tener fresco. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran consultar. ¿No hay que hacer una evaluación después de esto? Sí, tal cual. Después de esto va a venir una pequeña autoevaluación que se las voy a dejar habilitar unas 2 semanas. Les pido por favor que hagan la autoevaluación con tiempo, ¿sí? Si yo les digo que la van a tener habilitada hasta dentro de 2 semanas, vale que no se pongan el martes de dentro de 2 semanas a hacer la autoevaluación, ¿sí? Profe, ¿pero cuándo la va a habilitar? Ahora, Bueno, joya. desde ahora hasta dentro de 2 martes. Pero les repito, Bueno. más le vale porque miren que algunos me han escrito el martes que cierra la autoevaluación, profe,
no puedo ingresar a la autoevaluación. Y no, porque va a cerrar el martes. ¿Sí? Pero también hay algunos profes que son irresponsables, que Y uno sí, le dice, por eso les la pido. autoevaluación se empieza hoy, se termina la semana que viene el martes, y vienen al otro martes, profe, pero quise entrar y no pude, que pin, que pan, y Por eso después les digo están preguntando. que yo no les voy a andar diciendo que son o no son irresponsables o que son responsables, no. Pero poquito de consideración también. O sea, si yo les doy 2 semanas para que lo hagan, si bien es verdad, pueden repasar esas 2 semanas y esperar al último momento para hacerla, no hay problema. Pero tengan en cuenta, yo se los mencioné, no sé si fue de este grupo o fue un grupo del sábado, no me acuerdo, pero eh, la página, la página de Mil Aulas se maneja a veces con horarios de Argentina y a veces se le cambia el servidor y se maneja con horarios de España. Entonces, si yo le pongo que se cierre el martes a las 12, puede que se le cierre antes, ¿sí? Entonces tengan cuidado, ¿sí? Si yo les doy 1 hora para hacer la evaluación y ustedes se meten a las 23:50 para hacer la evaluación, a las 12 se les va a cerrar, siempre y cuando se metan el último día, digamos. Porque que se metan antes no quiere decir que les va a dar las 2 horas. Cuando llega a su fecha límite, la autoevaluación se cierra por más que estén a la mitad de su tiempo, ¿sí? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Aparte, según lo largo que sea, profe, porque la otra autoevaluación, la primera que hicimos, Sí, cuando yo la hice, salían tiempo para hacerla, eran 2 horas. sí, ¿Puede eran 10 ser? preguntas, creo. 2 horas. No, creo que eran como 20, Ah, bueno, sí, no me si no me acuerdo. equivoco. Eh, claro, porque eran 4 unidades, 5 preguntas más o menos por Claro, cada unidad uno. están. Sí, sí. Y yo me demoré, porque más o menos iba chequeando algunas preguntas que no me había acordado, como tengo todo impreso, Sí, sí. todos lo iba leyendo para más o menos irme ubicando, y tardé 50 minutos en responder, Sí, sí, sí. pero porque me iba demorando, pero es larga la Sí, evaluación, sí. o sea, no Lo- sirve meterse en 10 minutos porque no o lo sea, hace ni no, en tal pedo. cual, tal cual, tal cual. O sea, ¿por qué está el tema de la autoevaluación? Primero que nada porque les ayuda a repasar, es un buen método, los obliga a sentarse a estudiar y a ponerse a realizar una autoevaluación. Y además les va dando un poco de práctica, porque ustedes al final del cursado van a tener que rendir una evaluación final con todos los temas que hemos visto de las 16 unidades y van a tener que responder alrededor de 50 o más preguntas en 2 horas o 1 hora y media, ¿sí? Entonces, Como la facultad. claro, exactamente, es como la facultad. Oh, Acá la me persona que no acordaré de la aprueba facultad. el examen final, las autoevaluaciones no hay problema si las van desaprobando. O sea, la idea es que bueno, que se sientan, le estudien, y si les va mal, bueno, no pasa nada. El tema de la evaluación final, sí, si les va mal, no aprueban el cursado y tienen que volver a rendir y volver a rendir y así hasta que lo aprueben, ¿sí? Por eso les comento. Claro. No, porque las evaluaciones de la facultad son un dolor de cabeza. Y sí, Y más si el final. y sí, sí. Bueno, gente, miren, no sé Yo, si tienen alguna duda o algo de lo que hemos visto o lo que quieran preguntarme, si no, ya cerraríamos por hoy y nos veríamos el martes que viene. Yo ahora, dentro de 5 o 10 minutos, ya les habilito la autoevaluación. También voy a habilitar la autoevaluación anterior, para el que no la pudo hacer, que la pueda hacer. Bien. Pero bueno, No, profe, no se escuchó lo que dijo. les comento. ¿No se escuchó? No se escuchó. Ah, bien, bien. Yo no lo escuché. Bien, no, les decía que ahora voy a habilitar la autoevaluación dentro de cuando terminemos la clase, 5 o 10 minutitos más, yo les voy a avisar igual. Y también voy a habilitar la autoevaluación anterior, para que la puedan hacer, ¿sí? Para los que no la hicieron. Eso era lo que les estaba comentando, pero ya sería la última oportunidad que tienen de hacer la primera autoevaluación. Por si alguien no la hizo.
Y de, Bueno, profe, y de paso, Bueno, profe, y de paso le preguntaba si tenían alguna duda. Si no, bueno, ya terminaríamos por hoy. no, profe. Buenísimo, entonces. Bueno, si el resto no tiene ninguna duda, entonces nos estaríamos viendo la semana que viene, gente. Eh, que tengan buena semana y yo ahora les aviso cuando esté habilitada la autoevaluación. Cualquier duda me consultan. Gracias, profe, nos vemos. gracias, profe. Ajá, buenísimo. Vale. Chau, chau.